Para hoy, otra de nuestras fabulosas invitadas, Angélica María Pérez, egresada nuestra de la carrera de Nutrición y Dietética. Ella les va a contar un poquito más de su trayectoria. Y pues resalto, ella es la secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. El tema de hoy, pues definitivamente muy a la mano, muy pues no solo por el tema de nuestra emergencia sanitaria, el COVID-19, sino también porque es una de las grandes problemáticas de tipo epidémico en el mundo, que es la obesidad, ¿no? Entonces, Angélica nos va a aportar información responsable, con evidencia científica acerca de esta enfermedad y, claro, algunas asociaciones que ha encontrado alrededor de la información que ella permanentemente está muy activa leyendo, ¿ya? Entonces, a todos los participantes, muchas gracias desde la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a este espacio maravilloso y Ángela María, el auditorio virtual es tuyo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, John Jairo, de verdad estoy muy feliz y emocionada de poder estar con ustedes el día de hoy, contribuir, así sea un poquitico, en todo este mar de cosas nuevas que definitivamente estamos atravesando en este momento. Para todos realmente sabemos que es complicado y sabemos que las circunstancias en este momento, como lo hablábamos hace un instante, han hecho que nos estemos reinventando un poquito. Felizmente egresada de la Universidad Nacional de mi pregrado, realmente unos años hermosos de mi juventud que quisiera pues tener como siempre allí compartiéndolos con todos ustedes cada vez que voy a la universidad. Definitivamente la emoción me embarga. Eh, Tengo una trayectoria realmente, no les voy a decir ni cuántos años, pero bastanticos ya en el área de nutrición clínica, en el área de educación. Soy docente también, universitaria, y he trabajado como conferencista ya desde hace varios años, lo que pues en este momento hace que nos movamos un poquito y frente a toda la problemática que tenemos con el COVID-19, estudiemos acerca de ello y miremos cómo podemos contribuir. Así que feliz de aceptar esta invitación de John Jairo y de la universidad para entonces hablar un poquito acerca de lo que es obesidad. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien. Quisimos explorar acerca de cómo llamar esta conferencia virtual y definitivamente nos quedamos con John Jairo en que es establecer una relación de problema versus de qué es lo que vamos a hacer para poder atender a estos pacientes y fue por eso entonces que definimos el título como tal, obesidad, un problema en la atención de COVID-19. Actualmente el mundo está atravesando una de las peores crisis en salud pública, la peor pandemia del mundo y de la historia, secundario a esta infección por este nuevo coronavirus que sabemos es de alta transmisibilidad, de alta mortalidad también comparadas con otras pandemias, los vamos a revisar ahora, que definitivamente nos está impactando en muchos aspectos de nuestra vida. Vamos entonces a revisar realmente en la historia nosotros qué encontramos. No se sabe que si es una trama de la historia o si de verdad es que históricamente por selección natural cada 100 años hay una epidemia que le resta el número de la población mundial, pero pues 1720, no están exactas estas fechas, pero podemos hablar de ellas. En 1720 hubo la última pandemia de peste bubónica, que fue de gran escala, también llamada como la Gran Peste de Marsella. Y a los estudiosos como ustedes en la historia
registro muestra que, que la bacteria mató aproximadamente a unas 100.000 personas precisamente en el Disculpa, Angélica, te interrumpo. Por favor, cerrar micrófonos y las cámaras para favorecer una buena transmisión de la conferencia. Jorge Armando Calderón, por favor, cerrar tu micrófono. Gracias. Sigue, Angélica. Okay. 1820, los primeros registros de una pandemia de cólera que tuvieron lugar en Tailandia, Indonesia y Filipinas. Se registraron también más de 100.000 muertes en Asia debido a esta bacteria. 1918-1920, la conocida gran gripe española, que sabemos no se originó en España, sino en Estados Unidos. Creo que por ahí hay un micrófono todavía abierto. Infectó a 500 millones de personas y mató también a más de 100 millones de personas en el mundo. Realmente esta pandemia fue la más mortal de la historia y pues ahora la historia se está repitiendo precisamente y no realmente no sé si es una coincidencia de estos datos, pero pues tiene algo de lógica frente a lo que está pasando. Entonces, entrando un poco en materia, hay que hacer la distinción porque nos hablan de COVID, nos hablan de COV, nos hablan de SARS-CoV, entonces quisiera hablarles un poquito de qué es cada cosa, porque sé que hay personas que no son profesionales de la salud dentro del panel. Entonces, COVID-19 es la enfermedad como tal, así se llama la enfermedad. El virus es CoV-2, SARS-CoV-2, y es por eso que se llama el contagio por SARS-CoV-2, que origina finalmente entonces la enfermedad de COVID-19. Para hablar un poquito de ellos, durante todos estos meses hemos estado hablando de registros de datos todo el tiempo y tenemos como dato que hace 4 meses más o menos, un poquito más, 5 meses, el 17 de noviembre del año pasado, en Wuhan, China, se conoce el primer caso entonces de COVID-19. Para el 31 de diciembre habían 27 casos. La pandemia se declara el 11 de marzo del 2020 con 116.558 casos. Después de que el número de casos fuera de China aumentara 13 veces y el número de países con casos aumentara 3 veces, entonces la OMS declara que el nuevo brote de COVID-19 era una pandemia. Pero fíjense los datos, entonces, que estamos hablando, cuando se declara pandemia, 116.000 casos, y en este momento estamos hablando de 3.451.259. Este es el registro revisado de hoy, precisamente a las 10 de la mañana. Yo ya estaba revisando los datos para traerles lo más exacto posible a la conferencia. Tenemos realmente entonces una multiplicación demasiado exagerada y sabemos que la transmisión es tan rápida entre humanos que es lo que finalmente nos tiene confinados acá y sobre todo pues la mortalidad, fíjense cómo está, 244.295 personas en este momento fallecidas por este virus. Colombia, pues les tengo que traer los datos de Colombia también del día de hoy, 7.285 casos confirmados, de ayer a hoy sumando 279 casos, estamos empezando a tener un registro muy aumentado de los casos confirmados y es porque sabemos se están haciendo también más pruebas a nivel nacional. Aquí tenemos algo importante y es que es muy paralelo el comportamiento entre hombres y mujeres, fíjense, masculino 53%, femenino 46%, y en las edades, fíjense que estamos nosotros teniendo un punteado más alto para el rango de 30 a 39 años, fíjense acá, diferencia total a la epidemiología que podemos ver en países como Italia, donde nosotros supimos de meses anteriores, donde el contagio y la mortalidad estaba más reportada para adulto mayor que para adulto joven, que es lo que está pasando acá. Tenemos entre 20 y
49 años, realmente los rangos de edad donde más se está contagiando las personas. Lamentablemente para Colombia, y créanme que estuve buscando mucho la relación que hay entre número de contagiados y número de fallecidos asociado con las enfermedades crónicas no transmisibles o qué tipo de comorbilidad podía tener estos pacientes. Realmente no se está reportando en nuestro país y hasta ahí es el requerimiento esta mañana al Instituto Nacional de Salud para poder de alguna manera revisar cómo están esas asociaciones. Cuando John Jairo me hizo la invitación, yo ya estaba revisando un poco el tema y estaba estudiando y el mes pasado, haciendo un poco la búsqueda en esta base de datos conocida por todos, teníamos un registro como de 4.000, 5.000 estudios más o menos. Esta revisión la hice hace como 3 días para saber a ese día cuántas publicaciones estaban en PubMed y fíjese que ya había aumentado a 8.319 publicaciones. Es más, hay un portal específico para reporte de artículos científicos relacionados con COVID, es por si lo quieren revisar, y está muy interesante porque realmente ha cogido todos los artículos a nivel mundial que ustedes no se imaginen. Y cuando hacemos entonces la relación entre COVID y obesidad, fíjense que tenemos entonces 64 estudios, de los cuales obviamente no les voy a contar absolutamente todos, pero sí de algunos que hacen que nosotros tengamos cómo hacer algún tipo de asociaciones entre COVID y obesidad. Tengo obligadamente que hablar de la prevalencia de obesidad en el mundo y sabemos que está punteando en este momento por número de contagiados y de mortalidad Estados Unidos, y de alguna manera estamos empezando a revisar esa relación precisamente que hay entre la obesidad de ellos y el número de contagiados y además la forma en que se está presentando este virus en ellos con mayor gravedad, con mayor requerimiento de hospitalización, mayor requerimiento de cuidados intensivos, cosa que en nosotros en Colombia estamos empezando a tener realmente. Sabemos que en UCI en este momento hay aproximadamente 200 algo pacientes, pero pues en Estados Unidos definitivamente las cifras son alarmantes. Traje también algunas cifras, bueno, en Colombia estamos más o menos sobre el 20, 22%, creeríamos. Las últimas cifras de Encina ahora las vamos a ver, pero pues estamos hablando de 2015, hacemos un aproximado relacionado por año, entonces por eso hablo de 20, 22%. España está alrededor del 17%, por acá les marqué Italia, que está sobre el 10 o 12%, y China, que tiene el 8, 10% también de cifras de obesidad a nivel mundial. Estas son cifras del año pasado. Y en Colombia tenemos entonces las cifras de ENCIN del año 2015, donde nos dice que estamos aumentando el porcentaje de pacientes o de personas, perdón, con sobrepeso y de obesidad, un 56,4% para la obesidad de un 18,7%, veníamos con un 16,5%, 2005 13,7%, fíjense que definitivamente la curva va lineal de incremento de cada quinquenio, donde hace que definitivamente nosotros nos estemos alarmando sobre estas cifras que relacionadas con el sobrepeso, que definitivamente están muy altas y hacen que pensemos que para el 2020 entonces estemos sobre el 20, 22%. Pues tenemos un mundo cada vez más obeso, cada vez con cifras que hacen que nosotros tengamos que tomar decisiones desde la salud pública diferentes, que hacen que definitivamente se cambie un poco el espectro en cuanto a decisiones que tienen que ver con estilos de vida más saludables, en educación, en mejorar las condiciones de salubridad de
los colombianos y del mundo en general. Tenemos factores plenamente identificados que hacen que nosotros pensemos que este virus puede atacar mucho más a algunos grupos poblacionales y en ellos están entonces las enfermedades crónicas no transmisibles y ya tenemos claros que tenemos 3, 4 grupos donde definitivamente tenemos que hacer más acercamiento de toda la acción de salud pública. Primero son enfermedades crónicas no transmisibles, entonces fíjense que en este reporte de febrero del 2020 se hizo un análisis de 72.314 casos donde se identificaron las relaciones con enfermedad crónica no transmisible y fíjense que encontramos acá un 10.5% de pacientes con enfermedad cardiovascular, un 7% con diabetes, un 6% con enfermedad pulmonar, un 6% con hipertensión y bueno, un 5% con cáncer. No hay aquí reporte de obesidad, pero sabemos que el otro grupo grande pues son los pacientes con malnutrición, malnutrición entendida no solamente con desnutrición, sino también con obesidad y sobrepeso. Y tenemos el grupo poblacional de adultos mayores, que también se convierte en este momento en un grupo poblacional de riesgo. Cuando hablamos de obesidad, tenemos que remitirnos a esos indicadores de mortalidad que relacionan obesidad con índices de masa corporal. Y aquí en este diagrama podemos revisar, esto es una publicación viejita del año 2010, pero nos deja ver exactamente cómo se comporta realmente el riesgo de mortalidad versus el índice de masa corporal que pueden tener las personas y nos indica que un índice de masa corporal de 30 o de más nos está aumentando el riesgo de mortalidad hasta de un 20% y que definitivamente entre mayor índice de masa corporal, pues tengo acá que relacionarlo con un mayor riesgo de mortalidad. Y no solamente en mortalidad, sino también riesgo de infección. Entonces traje este estudio que es del año pasado, donde se hace una revisión de corte retrospectiva en más de 36.000 pacientes que se recogen en 19 años, de entre 1997 y 2016, y se establece entonces la relación que hay entre obesidad con las infecciones adquiridas en la comunidad, no con infecciones hospitalarias, sino con las infecciones que están en la calle. ¿Qué tan riesgoso es para una persona obesa infectarse de cualquier tipo de virus o bacteria que haya en la comunidad? Y fíjense que tenemos acá una relación interesante que hace que nosotros pues comprobemos que la obesidad no solamente tiene una relación con COVID-19, sino con cualquier tipo de virus o bacteria o microorganismo que esté en el ambiente. Tenemos un aumento hasta de un 25% de infección para los pacientes hombres que tengan más de índice de masa corporal por encima de 30, fíjense cómo va aumentando la curva, y hasta de un 22% en las mujeres. Este artículo es bien interesante, nos habla de muchas infecciones, infección de vías urinarias, pero les traje solamente la respiratoria para reportarles que también tenemos aquí una relación obesidad, infecciones respiratorias de un aumento hasta de un 25 a un 36% entre hombres y mujeres frente a los pacientes que tienen obesidad. Y pues para hablar de infecciones virales yo me tengo que remitir también a la evidencia y a lo que nos dejó como enseñanza el H1N1, que sobre el 2009-2010 más o menos lo tuvimos en el mundo, que fue una epidemia y hizo que también se generaran algunos estudios. Hay una película que se llama Así Contagio, se las recomiendo como para que la vean a las personas que están viendo películas o temáticas de este tipo. Para ese momento realmente era como muy exagerada, pero si ustedes ven la película, para el momento que estamos nosotros viviendo, es como si estuviera narrando
día a día lo que nos ha ocurrido estos meses definitivamente. Bueno, les dejo como inquietud que la puedan ver. Entonces, de esta infección que tuvimos viral en el año 2009, les traje esta publicación que tiene que ver con, con obesidad precisamente. Y fíjense que se hizo un análisis de 70.000 infectados, de los cuales 9.700 estuvieron en UCI y de los cuales 2.500 fallecieron. Y se quería establecer entonces que las comorbilidades, cómo se relacionaban a los episodios de hospitalización o UCI o muerte. Y fíjense que tenemos entonces acá un riesgo encontrado de muerte por hospitalización, hasta de un 36%. Hubo mayor requerimiento de los pacientes obesos, por encima del 6%, y requerimiento de UCI del 11% frente a los pacientes no obesos, índice de masa corporal por encima de 30. Y pues entrando en materia un poquito más, entonces pues hablemos de COVID y obesidad, qué estamos teniendo, qué publicaciones realmente podemos tener nosotros, que nos den un poco más de luces. Como les decía al principio, encontramos muchísimas publicaciones al respecto. Y pues algunas de ellas pues definitivamente no nos son muy claras, ¿cierto? Como esta, por ejemplo, que pues donde nosotros supiéramos mandarín tal vez pudiéramos entender algo, pero fíjense que en China la información no era muy clara, y si nosotros vemos los datos anteriores al 1 de marzo del 2020, en Colombia no habían casos de COVID. O sea, estamos hablando de estos 2 meses solamente donde empezamos a reportar los casos, y a nivel mundial, pues entonces tenemos algunas publicaciones que nos hacen luces un poco. Esta es una publicación que está por lanzarse de Lancet precisamente, y nos habla entonces de esa relación que hay de índice de masa corporal versus la severidad de la enfermedad. Se hizo este estudio en 383 pacientes entre enero 11 y febrero 21 del 2020, y se encontró entonces un índice de riesgo de masa corporal para obesidad del 10,7%, más o menos una cifra similar a los datos epidemiológicos que les hablaba de la prevalencia de obesidad en China, que está sobre eso, sobre el 8-10%. Pero fíjense que aquí pudieron establecer los riesgos para neumonía severa y para severidad de la enfermedad para pacientes obesos. En cuanto a neumonía severa, un aumento hasta de 2 veces, y para progresión de la severidad hasta de 4 veces frente a los pacientes que no son obesos. Este otro estudio es un estudio de Francia, es hecho en 124 pacientes. Se hizo también un corte retrospectivo donde se establece la relación entre la obesidad y el requerimiento ventilatorio mecánico invasivo. Y aquí entonces encontramos, fíjense acá, el índice de masa corporal para pacientes que necesitan ventilación mecánica. Está en 31 en promedio versus los que no necesitaron en 27. O sea, aquí ya establecemos una relación de que los pacientes con obesidad requieren ventilación mecánica invasiva. Y tenemos, fíjense acá, un riesgo aumentado, analizado hasta de 7 veces en pacientes entonces que tienen obesidad mórbida, el índice de masa corporal por encima de 35. Aquí está un poco más clara la información. Fíjense que tenemos entonces el requerimiento de ventilación mecánica para pacientes con índice de masa corporal de mayor a 35 hasta de un 85% de requerimiento. Y por acá, si hacemos el análisis versus el control de los pacientes que no tienen SARS-CoV-2, tenemos entonces, fíjense, un aumento relativo a los pacientes que requieren ventilación mecánica pero que no tienen SARS-CoV-2.
Ese es otro estudio de Lyon también, de Francia, con 291 pacientes, donde nos está mostrando exactamente lo mismo. Fíjense, un 81,8% de requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes con índice de masa corporal por encima de 35 y versus el control, también un aumento en los pacientes con obesidad y con obesidad mórbida de requerimiento de ventilación mecánica. En Estados Unidos, pues estamos muy alarmados por las cifras. Soy amiga de Juan Bernardo Ochoa, lo debo decir, y hace poco, hace como unos 2 o 3 días, hablaba con él porque él tiene en su unidad de cuidado intensivo 160 pacientes con COVID. Y me decía, Angélica, es impresionante cómo los pacientes que están falleciendo son pacientes jóvenes, pero con obesidad. Y los que están saliendo adelante son adultos mayores, pero que no tienen sarcopenia, que no tienen disminución de la masa muscular, porque ellos ya les hacen ecografía para revisar cómo está esa masa muscular. Y me decía, es impresionante ver yo cómo saco de la UCI a una paciente de 86 años, pero que en su historial la señora salía a caminar todos los días y hacía ejercicios con bandas de resistencia sencillas en su casa. Y tengo pacientes de 23, 25 años o con obesidad, con índices de masa corporal de 40, 45, que se están muriendo. Y este estudio, pues, nos habla un poco precisamente de esa relación. Todavía no está publicado completamente, lo encontramos en PubMed, pero sin publicación. Nos hace un análisis de 3.125 pacientes, donde la prevalencia de obesidad es del 36%, muy similar a las cifras que tiene Estados Unidos, que están alrededor del 40%, y establece entonces el requerimiento de hospitalización y el requerimiento de UCI que tienen estos pacientes. Y fíjense aquí que encontramos, tenemos de los 3.125 pacientes, tenemos un 51% que se les dio alta, un 37% que necesitó hospitalización y un 12%, 431 pacientes, que requirieron UCI. De aquí se puede encontrar que para pacientes con obesidad, fíjense acá, índice de masa corporal de 30 a 34 o por encima de 35, tenemos un riesgo de hospitalización hasta de 2 y de necesidad de UCI hasta de 3 a 4 veces mayor que un paciente que no tenga obesidad. En Colombia, lamentablemente, les tengo que decir, todavía no tenemos reportes de estudios que nos den esta relación. Esta diapositiva me la dieron así como que no se podía mostrar mucho, pero finalmente son datos que necesitamos mostrar rápidamente. Está también en proceso de publicación, del doctor Alejandro Marín, y lo que hizo fue un análisis de los 100 casos iniciales de mortalidad en Colombia, y está mostrándonos acá que hay por comorbilidad, está la obesidad, con un 12 pacientes, con un 12% de pacientes que fallecen por COVID-19 que tienen obesidad. Entonces, como para irles adelantando un poco estas cifras que encontré en Colombia. Lo que sí sabemos y tenemos establecido completamente es que la obesidad aumenta el riesgo para neumonía severa, para hospitalización, para requerimiento de UCI. Entonces, sabemos que el SARS-CoV tiene un 80% de pacientes que van a tener sintomatología leve, del resto, el 20%, van a avanzar a una sintomatología moderada a severa, y de ellos, de ese 20%, aproximadamente un 5% va a requerir UCI. Pero no sabemos en Colombia, por las cifras de obesidad, cómo vamos a tener entonces esta presentación finalmente, porque lo que les estoy diciendo son cifras de otros países. Entonces, hablando un poco de las razones del por qué entonces establecemos que manejar pacientes con obesidad y COVID-19 es más complicado que con pacientes que no sean obesos. Y es definitivamente el mayor riesgo que hay relacionado de obesidad con comorbilidades como diabetes, dislipidemias,
asma, apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, la susceptibilidad que se puede aumentar por el estado inflamatorio crónico o por las alteraciones que presenta la respuesta inmune que tiene el paciente obeso. O sea, los pacientes obesos presentan un estado de inflamación crónica de bajo grado que contribuye a la disfunción metabólica sistémica. Ese desbalance entre citoquinas pro y antiinflamatorias llevan una respuesta inmune al huésped, lo que puede contribuir a la patogénesis derivada de la obesidad. La respuesta antigénica en pacientes obesos que está disminuida y este estado de inflamación crónica lleva a que exista una respuesta reducida a la secreción de citoquinas por parte de los macrófagos y a las células natural killer. Los pacientes con obesidad presentan un tejido adiposo disfuncional con niveles elevados de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, pues que sabemos que son proinflamatorios. Y en esta gráfica quisiera como hablarles un poco de lo que se ha hablado precisamente, y es de que en los pacientes con COVID-19 se puede presentar lo que se ha llamado, o lo que los expertos han llamado, una tormenta de citoquinas, ¿cierto? Tenemos una inmunidad de contagio inicial, luego puede avanzar a una sintomatología moderada, pero se puede presentar en algunos pacientes una sintomatología severa, que es la que lleva finalmente a indicación de cuidado intensivo a los pacientes. Realmente esta tormenta de citoquinas, entre comillas, es lo que agrava precisamente el estado de los pacientes. En este sentido, se ha observado que la presencia de niveles elevados de interleuquina 6 y otras citoquinas proinflamatorias en pacientes graves. Esta observación, junto con otros parámetros clínicos asociados a casos graves como linfopenia o de hiperferritinemia, han llevado a hipotetizar que un subgrupo de pacientes puede sufrir un síndrome de liberación de citoquinas exagerado, y es lo que hace que el paciente vaya a una disfunción pulmonar o una muerte finalmente. También, por otro lado, pues tenemos mayor riesgo en los pacientes que tienen obesidad a presentar complicaciones respiratorias, como síndrome de distrés respiratorio y síndrome de hipoventilación. También mayor riesgo a tener tromboembolismo pulmonar, necesidad de ventilación mecánica y complicaciones infecciosas, como ya lo hablamos anteriormente. Acá. Y por otros lados, pues también tenemos que revisar toda esa logística que nosotros debemos encontrar limitante en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo. Los pacientes con obesidad mórbida tienen problemas, por ejemplo, o dificultades para la intubación, para la extubación. Si necesitan una vía central para hacer esa inserción, es de igual manera muy complicado por el tejido adiposo que se encuentra en los pacientes. Las limitaciones por tamaño y por peso muchas veces también limitan la parte diagnóstica de ellos mismos. Las imágenes diagnósticas, por ejemplo, tomógrafos o resonadores no son sencillos de encontrar para que realmente nos cubran el tamaño de pacientes con índices de masa corporal muy grandes. La infraestructura de cuidado intensivo muchas veces no está adaptada también para recibir pacientes con obesidad mórbida, y sabemos que la ventilación mecánica en prono que se está usando para este tipo de pacientes, que es poner los pacientes boca abajo con el fin de hacer que los pacientes tengan un aumento en la captación alveolar, pues es muy complicado para el personal de salud, porque tiene que hacerse cíclicamente, y el estar volteando el paciente pues puede hasta lesionar al personal de enfermería que está a cargo de estos pacientes. Digamos que hay algunos mecanismos teóricos del por qué la mayor gravedad de los pacientes, y una de ellas es que el tejido adiposo
es un reservorio precisamente para la diseminación viral más prolongada. Hay una expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina en las células del tejido adiposo, como en los adipocitos, en las células estomacales, endoteliales, macrófagos y linfocitos, que se debe tener muy en cuenta. Hay una diseminación desde órganos de tejido adiposo visceral, y puse aquí como interrogado un poco investigación, porque realmente, John Jairo, te dejo la inquietud para trabajarlo con los estudiantes. ¿Qué tal hacer un estudio Sí. que hable de esa relación que se puede encontrar entre la grasa visceral de estos pacientes versus el cómo se disemina o no a órganos de tejido definitivamente adiposo en todo el cuerpo? Digamos que es algo que aquí, como que haciendo la investigación y la revisión, encontré, y me parecería genial poder trabajar algo así en Colombia. Les traje Sí. este gráfico como para hacerles, no sé si no se ve como muy bien ahora, lo estoy viendo acá, pero para mostrarles un poco por qué la enzima convertidora de angiotensina es tan importante. La enzima actúa sobre un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. Esta regula la hemodinámica cardiovascular y el balance de los electrolitos en los líquidos corporales. Aquí tenemos la renina. La renina plasmática convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene ningún tipo de actividad fisiológica en el cuerpo. En las paredes internas de los vasos sanguíneos que se hallan en los órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, los vasos sanguíneos o las células del músculo liso. Y luego el plasma, en el plasma, la angiotensina, que se me hizo acá, es aquí. La angiotensina 1 se convierte posteriormente en su forma activa angiotensina 2 por medio entonces de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es la encargada realmente que se liga a la membrana o la que circula por los fluidos corporales. La angiotensina 2 es un agente vasoconstrictor y es lo que provoca que se eleve la resistencia vascular periférica y por ende pues aumente entonces la tensión arterial. Por eso es tan importante en los pacientes a tener en cuenta, y es una de las relaciones que se ha brindado en cuanto a la obesidad, que bloquea este paso precisamente. Otras posibilidades que se han encontrado en la literatura frente a los mecanismos para un mayor riesgo de pacientes con obesidad son, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D. Recordemos que los primeros casos en China se dieron durante el invierno. Hay algunos estudios que dicen que hay pues una posibilidad de recomendación en cuanto a la suplementación de vitamina D. Pues habría que identificar si los pacientes con COVID-19 tienen o están presentando deficiencia de vitamina D, para ahí mismo empezar un protocolo de suplementación de esta vitamina. Podría reducir el riesgo o no, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que los pacientes con obesidad sí es muy alta la frecuencia de presentarse esta deficiencia. Entonces, pues sería interesante revisar también qué tanta deficiencia se encuentra en ellos. Generalmente los pacientes obesos no son muy juiciosos con algunos alimentos fuentes de vitamina D, y además generalmente tampoco es que salgan mucho a solearse o a broncearse como tal. Entonces hace que se pueda encontrar deficiencia de vitamina D. También se ha asociado a factores de riesgo con COVID-19 la deficiencia de zinc en cuanto a los pacientes que han necesitado cuidado intensivo, y hay algunas unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos sobre todo que ya están reportando que hacen suplementación de este mineral, pero depende de la edad, de la deficiencia inmune, si el paciente tiene obesidad o no, que se está estableciendo esa relación, y se ha encontrado también deficiencia en pacientes con diabetes o con aterosclerosis. Por otro lado, también se han encontrado deficiencias de vitamina A, E, B6, B12 y selenio, y
baja ingesta o deficiencia asociada a resultados clínicos adversos durante las infecciones virales en general se han relacionado con este tipo de pacientes, que sería interesante poder hacer una revisión un poco más profunda acerca de ellos. No les traje la vitamina C, también se ha encontrado una relación de deficiencia de vitamina C en pacientes con obesidad y con COVID-19, y en Estados Unidos sí se está organizando un protocolo muy juicioso de ayuda de rescate para la vitamina C, o sea, se les coloca como tal dosis terapéuticas de vitamina C. Bueno, digamos que ya tratando de cerrar un poco, las consecuencias de la pandemia no las hemos todavía dimensionado porque la obesidad es lógico que se nos va a aumentar, o sea, este 56% de sobrepeso y obesidad creo que se nos va a elevar muchísimo porque estamos teniendo cambios en la dieta, estamos aumentando la ingesta de alimentos procesados, comidas altas en grasas saturadas, muchos tal vez domicilios, porque se están cansando la gente de hacer comida, entonces el antojito como del postre o de los azúcares refinados, pues también se va a aumentar. Y de alguna manera se puede encontrar la reducción de alimentos saludables frescos como frutas y verduras. Hay una encuesta que sé que están haciéndose a nivel de Latinoamérica, que yo sé va a ser interesantísimo revisar esos resultados porque nos va a dar luces de realmente cuáles son esos cambios en la dieta reales de la población en general. El distanciamiento social y cuestiones como las que nos toca ahora a nosotros de teletrabajo, trabajo remoto, es seguro que ha hecho que nos demos más vuelticas por la cocina y por el cajón del pan y de las galletas, porque estamos con un café al lado en todas las reuniones o con un té, y esos cafés o tés se están acompañando del alguito, como dicen en Antioquia. Un estilo de vida más sedentario, realmente, si ustedes me preguntan a mí, soy una persona muy activa que corre o corría generalmente entre 5 y 8 kilómetros diarios. Pues si ustedes me preguntan ahora, no puedo hacer esa misma actividad física. Y hablábamos con John Jairo al principio de la transmisión. Realmente se me ha simplificado la actividad física a algunas cosas que me parece ahora me están funcionando, como por ejemplo entrenamiento funcional, pero no estoy teniendo la misma actividad física que tenía antes del confinamiento. Problemas de salud mental, claro, también hay un aumento de la ansiedad, del estrés, de las alteraciones del ánimo, del consumo de alcohol en grandes cantidades, se han visto incremento en los conflictos familiares y pues cambios definitivamente en la rutina de actividades, y esto también que acompaña el aumento de consumo calórico, que es la privación del sueño. Entonces no solamente hay que aplanar esta curva, si no, creería yo, hay que aplanar también esta curva. De alguna manera, entre todos podemos ayudar a que se vaya aplanando un poquito más. El quédate en casa muy juiciosos lo tenemos que seguir cumpliendo, pero con más responsabilidad y conciencia frente a nuestro cuidado, hacer actividad física, ojalá 30 minutos diariamente. La OMS, recuerden, nos hace una recomendación de 150 minutos a la semana de actividad física leve a moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Eso también para nuestros adultos mayores o a nuestros adultos maduros, para que lo tengan en cuenta y los vinculemos a actividad física, que sea un poquito de cardiovascular, pero también que tenga actividad de fuerza para que esos músculos no se nos vayan a debilitar, que ya también hay estudios acerca de esto precisamente, y cómo el confinamiento hace que se disminuya la masa muscular, la fuerza, por ende entonces se identifique más sarcopenia en adulto joven, maduro y mayor. A estar pendiente de nuestra salud. Ahora tenemos muchas herramientas de telemedicina, de telenutrición que nos pueden ayudar. Sé que hay, y me incluyo, muchos nutricionistas que estamos trabajando vía online por diferentes plataformas para poder apoyar a nuestros pacientes con comorbilidad asociada o de manera preventiva, que hace que
tengamos nosotros la necesidad de ser más conscientes entonces de cuidarnos, qué estamos comiendo, si estamos haciendo una alimentación equilibrada que incluya todos los grupos de alimentos, si nos estamos hidratando bien, si estamos haciendo esa actividad física y sobre todo también si estamos relajando la mente porque hace que también cuerpo y mente estén tranquilos para poder estar más alertas de todo lo que los cambios se nos dan. Les quiero recomendar como lectura estas recomendaciones nutricionales que como Asociación Colombiana de Nutrición Clínica publicamos el mes pasado. Son para pacientes infectados con SARS-CoV hospitalizados, pero que nos da luces de cuántas calorías, cuánta proteína, cómo deben ser las relaciones, cuál es el proceso de cuidado nutricional, que está bien interesante, entonces como publicidad, y entonces les dejo la inquietud. Esta última diapositiva me encanta, es de un gran amigo, médico argentino, se llama Gustavo Klieger, sé que algunas personas lo conocen, y nos decía algo bien interesante por un chat que tenemos de personas de nutrición en Latinoamérica, en la cual John está, y estamos viviendo un tiempo en el que el libreto se escribe sobre el escenario mientras se transcurre la obra. Me parece que es genial esta frase porque nos dice que nada está escrito, todo el tiempo estamos frente a esta situación que estamos escribiendo precisamente en el día a día. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Pues definitivamente, y me voy a adelantar un poquito, posiblemente ya tenías esta conclusión, de que independiente de que las personas con obesidad tengan ese riesgo, eso nos hace una invitación a que nos cuidemos en esta cuarentena y que nos sigamos cuidando, que no sea solamente por la emergencia sanitaria, sino también, pues es un proceso de cuidado permanente para tener una vejez saludable y obviamente disminuir esos riesgos también por la misma edad. Bueno, invitamos a todos nuestros participantes para que por favor hagan sus preguntas por el chat. Aprovechemos a Angélica y pues su saber para que nos pueda dar unas respuestas que posiblemente nos van a orientar también para toma de decisiones, no solamente en temas específicos que tienen que ver con el COVID, sino también con la obesidad, ¿no? Entonces aquí Sebastián Delgado da las gracias por la información. Bueno, entonces mientras se anima nuestro público, entonces voy a hacerte unas preguntas. Claro. Colombia como tal pues tiene unas características de obesidad y sobrepeso que en su momento nos ponen mucho más a riesgo. También hemos visto por las estadísticas que la tasa de recuperación de pacientes que en su momento han sido diagnosticados y que posiblemente no necesariamente han estado hospitalizados, pues ha sido como importante frente a otros países, ¿no? ¿Tú nos podrías decir, pues, a qué se debe? Sí, al parecer, por eso te decía yo durante la conferencia, tenemos un comportamiento un poco diferente y nos toca empezar a revisar si tenemos una inmunidad individual que nos esté protegiendo en este momento, puede ser una de las causas que se han relacionado. La otra, que estemos haciendo como signos de alerta atendidos más rápidamente, tal vez, o que la cobertura de salud esté dando mejores oportunidades que hagan que los pacientes se restablezcan más rápidamente que en otros países. También podría considerar que en este tipo de emergencias la investigación se hace un poquito escasa, dado pues que hay mucho personal de salud pues que está involucrado más en la atención que en su momento en pues hacer este tipo de acercamientos a las diferentes líneas de investigación que se manejan en Colombia, ¿no? De por sí esto es nuevo, entonces posiblemente a medida que esto va mejorando, pues va a salir algún tipo de grupo de investigación mucho más fortalecido o creando una línea de investigación en virus, ¿cierto? Porque pues esto también es una oportunidad para la ciencia, para aprovechar pues en dónde estamos fallando o qué nos hace falta también para estas alertas. Es cierto, definitivamente. Esperemos que los grupos de investigación empiecen juiciosamente a reportarnos porque necesitamos datos para Colombia.
Bueno, Marta Lucía Cardona nos da las gracias y refiere: excelente tema y poco se habla sobre él. Por favor, nos recomienda sitios serios de consulta para dietas y ejercicios cardiovasculares y de fuerza para adultos mayores. Bueno, la OMS tiene en su página oficial, tiene las recomendaciones específicas de actividad y hay un documento allí que nos dice hasta los tipos de ejercicio que pueden hacer para los diferentes rangos de edad. Me parece que es un buen material de consulta. Muchas gracias. Sebastián tiene una pregunta muy interesante, Sebastián Delgado. ¿Qué tan recomendable es recomendar el consumo de productos como la L-carnitina y el picolinato de cromo para estimular la pérdida de peso en pacientes obesos? ¿Y cuál sería la recomendación en la práctica de actividad física? Bueno, estos productos o medicamentos se usan mucho para mejorar la sensibilidad a la insulina. Realmente, pues primero tiene que ser recomendado por su grupo de obesidad o médico o nutricionista que realmente sea experta en el tema para poderlo hacer. Se tiene que acompañar de actividad física, sí, tiene que acompañar. Y pues lo que decíamos ahora, la actividad física se recomienda entonces que se haga al menos 30 minutos al día y que en el caso, por ejemplo, del picolinato de cromo, se maneje con la ingesta de carbohidratos. Ok, muy bien. Bueno, por la última, pues la última no creo que es la única que he visto, la única encuesta de Nielsen sobre el cambio de hábitos que ha tenido la población colombiana, se habla precisamente de que a nivel de farmacia, de esta línea de mercado, se aumentó el consumo de suplementos y vitaminas. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué ese aumento? Pues yo creo que la gente está con temores y si piensan que se aumente el consumo de suplementos vitamínicos puede hacer que se disminuya el riesgo de contagio, pues lo empiezan a hacer, ¿cierto? Y al principio de todo esto nos empezaron a hablar acerca de mejorar la inmunidad de cualquier manera y obviamente las vitaminas tenían que estar allí como agentes antioxidantes y es por eso que la gente empezó a consumir demasiado este tipo de productos, pero no hay por ahora ningún reporte que tenga evidencia científica clara que yo hacer suplementación de vitaminas y minerales haga que me disminuya el riesgo de contagio. Eso es importante tenerlo claro. Con que tengamos una alimentación balanceada, completa, suficiente, que realmente cumpla con todos los grupos de alimentos, incluyendo frutas y verduras, que acuérdense, la OMS nos recomienda 5 veces al día, 5 porciones o intercambios al día, es lo que tenemos nosotros que tratar de cumplir para tener el cubrimiento de todas esas vitaminas y minerales sin necesidad de suplementarse. Precisamente la misma encuesta nos habla acerca de un cambio o especialmente un aumento en compras de productos que vienen procesados, ¿no? O mejor, vienen conservados en lata. Pues, ¿qué piensas tú o qué recomendaciones nos das alrededor de ese punto? Claro, acuérdense que cuando nos dieron la orden de confinamiento, la gente enloqueció definitivamente y en los supermercados empezó a abastecerse pensando que tenía que guardar mercado para 2 años. Y veíamos esos carros de supermercados llenísimos de cosas. Y cuando yo fui al supermercado, fíjate, John Jairo, yo lo que hice fue, casi ni hice mercado, la verdad, porque me estresé un poco, pero empecé para revisar visualmente los carros de las otras personas y veía con mucho afán cómo la gente cogía los productos enlatados, los productos no perecederos y era así, de a 10, de a 20 y al carro completamente. Con esto pues hay que tener en cuenta algo bien importante y es el tipo de conservantes que tienen estos alimentos, revisar el contenido de sodio es importante, revisar las etiquetas del contenido nutricional para que no tengan tanto sodio, ¿ok? Para que no tengan tanto sodio y sabemos que recomendamos productos que no tengan más de 180 miligramos de sodio como para
tenerlo como en cuenta cuando vayan a hacer sus mercados. Azúcares refinados, tratar de no consumir, y si estamos hablando de obesidad, de manejo de la obesidad o de la prevención de la misma, pues los azúcares refinados empiezan a estar muy por debajo de lo que necesitaríamos. La OMS nos recomienda en azúcares simples solamente el 10% del valor calórico total a cumplirse en el día. Entonces es importante también que lo podamos definir, y si vamos a ver la etiqueta nutricional, que ojalá no tenga más de 10 gramos de azúcar este producto. Y pues en cuanto a los ingredientes, pues tratar de que tengamos el menor listado de ingredientes, ¿no? Hay muchos productos que no tenemos ni idea de los ingredientes, y son nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, y pues entre menos posibilidades de ingredientes tengan los productos, mucho mejor para nuestra salud. Claro que sí. Dorisela nos hace una pregunta. ¿Qué es más efectiva para lograr un autocuidado en dieta y actividad física en personas que no reconocen la importancia de controlar su peso? Porque señalan que se deben aceptar tal como son. Bueno, pues es disfrazar un poco la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Yo pienso que todos queremos siempre estar mejor, y no por cuestiones estéticas, sino por cuestiones de salud. O sea, uno tiene que tener estrategias para sentirse mejor, para verse mejor, será como una consecuencia de esto. Si yo me cuido para sentirme bien, para sentirme mejor, pues hace que la conciencia un poquito me cambie, y no sea, no, yo estoy gordita y ya con eso es suficiente, y si me quieren aceptar así bien, y si no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el riesgo que yo tengo exponencial, como lo hablamos en la conferencia, a agravarme más frente a, por ejemplo, esta enfermedad del COVID-19, o el riesgo a tener diabetes, o a tener hipertensión arterial, o cualquier enfermedad crónica no transmisible, que finalmente sabemos es la primera causa de morbimortalidad en Colombia y en el mundo. Reforzando lo que tú dices, pues que sea un motivo, ¿cierto? El hecho de que tengamos que bajar de peso, porque si no seríamos un poco más persona de riesgo para el COVID. Sí, ¿Cierto? Una motivación más. Aquí Manuela García nos pregunta, muchas gracias por la información, han surgido muchas teorías, entre estas la alteración del pH con el uso de alimentos como limón, con el fin de que mata el virus. ¿Qué opinas acerca de alterar el pH? Pues no hay evidencia científica en esto, o sea, que yo tome agüita con limón o zumitos de limón y entonces que me mejore el pH del estómago, y entonces eso, no, realmente eso no, esos son ya mitos, son más creencias de la gente del común que otra cosa, no hay evidencia científica en eso. Sí, lastimosamente están surgiendo una ola de personas que no son del área de la salud y que en su momento, bajo sus recomendaciones en redes sociales, están confundiendo a las personas. Sí. Gracias. Jorge Armando Calderón nos pregunta, observando todas estas recomendaciones estadísticas, ¿por qué piensas que en Colombia, por ejemplo, en las canastas y paquetes alimentarios del bienestar familiar, para sus beneficiarios no se entregan frutas y verduras? Porque es muy complicado tú poder entregar en salud pública frutas y verduras, porque ellas se te van a dañar en el transporte, en el traslado, luego en la entrega tú no puedes durar. ¿Cómo va a llegar este tipo de alimentos a los hogares colombianos? No se puede incluir por eso en las minutas. Sí, lastimosamente por protocolo hasta internacional el suministrar productos frescos como estos, que sería lo ideal, pero no, lo que Angélica nos comenta no es adecuado. Además, pues el riesgo de daño y deterioro es altísimo. Bueno, y la última pregunta del día que nos la hace Carolina Contreras. Muchas gracias por la conferencia, muy clara y concisa. Tengo una duda, quizás fuera del tema, pero ustedes conocen si dentro de las estadísticas de profesionales de la salud contagiados con COVID se encuentran colegas nutricionistas. Eso lo estuve viendo en algún grupo de Facebook precisamente el día de ayer, y como que no hay un reporte de contagio. No sé si tú sepas alguno, Jairo. Sí, por ahí hay una colega que en su momento que trabaja en soporte nutricional, no voy a decir la institución por respeto,
pero sí, aquí ya hay infectados de todas las profesiones de la salud, ¿cierto? Afortunadamente son pocos, pero igual pues es restar esas manos, ¿cierto?, de apoyo a la lucha contra esta pandemia. Bueno, siendo las 6 de la tarde, para ser respetuosos con el tiempo, a todos nuestros participantes, muchas gracias por seguirnos. Les recuerdo que el canal YouTube de la Facultad de Medicina, ahí se cuelgan todas las conferencias de nuestros invitados y esperamos pues que nos visiten. María Eugenia Cabarca nos dice muchas gracias. Bueno, hay varios, muchas gracias. Angélica, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerda que esta es tu casa, ¿cierto? La Universidad Nacional de Colombia, y muchas gracias por llevar en alto el nombre de la universidad, el escudo de la universidad, el sello y la marca de la Universidad Nacional. Esperamos verte en otra oportunidad, y a todos los participantes, ¿cierto? Espero que haya sido de total agrado y que hayan aprendido bastante con Angélica en el día de hoy. A todos feliz tarde y no dejen de estar participando. Bueno, muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Gracias a la universidad. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Feliz tarde.